lo mueves simplemente, va a aparecer. Eso se mueve y va a aparecer completo. Ah. Es bastante sencillo. Ya, listo, entonces le voy a pasar la... Bien, muchas gracias de nuevo a la organización y gracias por haberme permitido presentar 2 veces. Así que voy a usar de nuevo su tiempo un poquito más. La idea de esta otra charla es un poquito más orientada a termodinámica y la idea es presentarles resultados recientes en un problema en el que me he mantenido ocupado en el contexto de la investigación que hago en SECHEN, en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y que tiene que ver con superestadística y con temperatura. Básicamente en la idea de explorar qué implicancias tiene superestadística como teoría para el significado de la temperatura. ¿Ya? Entonces son resultados que van hacia buscar un significado más que venir a presentarles cuál es el significado de la temperatura. ¿Ya? Entonces voy a comenzar rápidamente por la idea clásica de temperatura y ciertas confusiones que podrían haber ahí en cuanto a temperatura como parámetro, temperatura como propiedad física. Y voy a ir entonces desde los estados, desde el ensamble canónico hasta estados estacionarios que no son canónicos y cómo se explica o cómo se intenta explicar estos estados. La explicación tradicional, podríamos decir, viene de la estadística de Salis, entonces voy a dar un pequeño desvío ahí, aunque no me siento autorizado para explicarles a ustedes estadística de Salis, pero voy a comentarles ciertos puntos y por qué me decido por ir por una línea principal que no es la estadística de Salis, sino que es la superestadística, en la cual la temperatura aparece explícitamente y nos podría dar pistas para entender por qué aquí podría estar el significado de la temperatura. Esto me lleva a la pregunta de si la temperatura es un observable físico o es un parámetro estadístico. Y de allí a una consecuencia de contestar esta pregunta o intentar contestar esta pregunta, que es la existencia de una mecánica estadística en un estilo bayesiano. ¿No te falta una flecha de superestadística hacia Salis? Sí, pero entrar en esta, claro, sí, no la quise poner ahí, pero claro, me voy hacia superestadística porque de aquí yo puedo deducir los ensambles que eso tienen. Por eso la flecha iba hacia allá, digamos. ¿No? Sí, esta es más bien la ruta que yo voy a seguir en la explicación, pero es cierto, esta flecha es la que me motivó a estudiar superestadística en primer lugar, exactamente. No la puse nomás para no complicar más o menos. Entonces, conocemos la temperatura como un concepto cotidiano, pero hay dificultades conceptuales si uno empieza a explorar un poco más allá. Y lo primero que uno le enseñan es que dos sistemas alcanzan equilibrio térmico cuando igualan una cierta cantidad que es 1 sobre T, que es por definición la derivada de la entropía respecto a la energía, y a T le llamamos temperatura. O equivalentemente uno puede trabajar, en vez de trabajar con T, con lo que voy a llamar temperatura inversa, o inverso de la temperatura de beta, que es 1 sobre K de Boltzmann T, que se puede expresar gracias a la fórmula de Boltzmann como la derivada respecto a la energía de logaritmo de la densidad de estados. Todo eso conocido por ustedes. Entonces, un pequeño recordatorio, cómo se llega a la idea desde mecánica estadística de por qué el equilibrio térmico viene por la igualdad de 1 sobre T igual a 1 sobre T en los dos sistemas. Si uno tiene un sistema A rodeado, o dos sistemas, uno B rodeado por un sistema A, tal que el conjunto de los dos sistemas está en energía constante, está en el microcanónico, se puede obtener la distribución conjunta de energías de A y B y se puede integrar sobre las energías de B, por ejemplo, y nos queda cuál es la probabilidad de obtener una energía, de que el sistema A tenga una energía E sub A cuando el total tiene una energía E, que tiene esta forma, que tiene que ver con las densidades de estado de los dos sistemas y la densidad de estado del sistema compuesto por ambos. Y de aquí entonces, derivando y igualando a cero, uno encuentra que la energía más probable viene dada por la igualdad entre estas dos cantidades, que son básicamente las temperaturas inversas θA y θB. Entonces de ahí uno llega a la conclusión de que tienen que igualar temperaturas en el estado de equilibrio. Si uno hace que uno de esos sistemas sea un pequeño sistema rodeado por un entorno mucho más grande, de tal manera que la energía de ese sistema es mucho menor que la energía del total, esta expresión que era exacta, que venía del ensamble microcanónico, se puede aproximar y nos queda el ensamble canónico, redefiniendo unas cuantas cantidades para de aquí hacer aparecer la función partición y definir este parámetro beta. Y el parámetro beta que aparece aquí, esta ruta nos dice qué cosa es beta. Beta es la temperatura en el sentido de DAD logaritmo de omega para el entorno que rodea el sistema. Entonces beta, aunque describe la estadística completa del sistema A,
su significado es que es una función que depende del otro sistema, del entorno que lo rodea. Eso va a ser relevante en un ratito más. Muchas gracias. Otra conexión que tiene la temperatura como parámetro, con un concepto más intuitivo que uno tiene cuando trabaja con sistemas de partículas, ya sea en materia condensada o en física de plasmas, es que la temperatura está relacionada con la energía cinética media de las partículas. Y esa conexión se hace a través de descubrir cuál es la distribución de velocidades que tiene un sistema canónico, si es que tiene partículas que tienen energías cinéticas clásicas y una interacción arbitraria entre partículas. Y si este sistema estuviera en el ensamble canónico, esa distribución conjunta de posiciones y velocidades es separable en dos distribuciones independientes, y más aún la distribución de velocidades es universal, no depende del potencial fin. Y es la distribución de Maxwell-Boltzmann, bien conocida. Si uno aplica el teorema de equipartición a esa distribución de Maxwell-Boltzmann, lo que llega es a esta identidad estadística donde nos dice que el parámetro T o el parámetro beta está relacionado con esta expectación, con el valor medio de la energía cinética del sistema. Y esto es universal porque viene como resultado de la distribución Maxwell-Boltzmann, que es universal para todo sistema canónico que tenga una energía separable en cinética y potencial. En ese sentido es universal. ¿Ya? Y entonces, dado que eso es universal y se presenta así en muchos libros de texto, aparece una confusión y uno tiende a creer que temperatura es equivalente a energía cinética media. Y en plasma, por ejemplo, se reporta la temperatura en kiloelectronvolts y se toman como indistinguibles las dos cosas. Y cuando uno tiene un sistema donde hay distintas regiones con distintas energías medias de partículas, uno dice que tienen temperaturas distintas, pero está un poco abusando del significado de la temperatura a través de esta confusión. O sea, de confundir que esto no es una relación universal para cualquier ensamble. Esto es una conexión que existe para el ensamble canónico. Entonces, uno podría preguntarse qué sucede cuando abandono la suposición de estar en un ensamble canónico, cuando estoy en un estado estacionario que no es de equilibrio térmico. Existen estados, por supuesto, estacionarios que no son canónicos. Y me van a interesar los estados que son de la forma, la distribución de los microestados es una función de la energía del sistema H, hamiltoniano, donde esta función ρ ya no es simplemente el factor de Boltzmann e a la menos beta e, sino que es una función arbitraria en principio, no negativa, normalizable de E, de la energía. Y un ejemplo en plasmas es, por ejemplo, la distribución kappa, muy conocida en plasmas astrofísicos, pero que también se ha intentado utilizar y se conecta con plasmas de laboratorio, que describe la velocidad de iones en un plasma, iones altamente energéticos en un plasma. Y es de esta forma. Y si uno asocia este H como una energía cinética de la partícula, donde la velocidad está medida respecto a una velocidad media del fluido, entonces la distribución que sigue la velocidad U no es de la forma E a la menos beta H, sino que es de esta forma. ¿Ya? Y esto fue al principio un ajuste empírico, pero después la gente empezó a darse cuenta que estas familias de distribuciones, que son leyes de potencia como 1 más algo elevado a algo, donde este exponente tiene que ver con esta constante, y que incluye en el caso canónico como caso particular, es una familia muy recurrente. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo práctico de la distribución kappa, tiene esta forma. Cuando uno varía el parámetro kappa, puede pasar desde la distribución gaussiana, que sería la de Maxwell-Boltzmann, que es la que está aquí en la parte más interna, dado que esto es logaritmo, la distribución gaussiana se ve como una parábola, y las otras que tienen colas más extendidas son otros valores de kappa que ya dan distribuciones distintas a la gaussiana. Entonces, esta distribución describe la presencia de colas, lo que se denomina colas energéticas supratérmicas, que tienen energías mucho mayores que la que tendría una distribución térmica, en iones altamente energéticos como por ejemplo los electrones. Entonces, nos queda la pregunta de por qué, si el formalismo usual de la termodinámica nos produce preferentemente distribuciones canónicas, ¿cuál sería el origen de estas otras distribuciones que parece que no son caso a caso, sino que hay algo más fundamental y esta familia que es similar a la exponencial, pero que es de leyes de potencia, puede también ser preferencial en algún sentido? ¿Ya? Son como dos familias principales y el resto son otras distribuciones. Una propuesta, entre las más destacadas voy a mencionar dos. Probablemente la más conocida es la estadística no extensiva de Salis, que se basa en sustituir la entropía de Gibbs por una entropía generalizada S sub Q,
que depende de un índice Q, un llamado índice no extensivo, que es el principio propio de cada sistema. La otra propuesta, más reciente y ahora cada vez más conocida, es la llamada superestadística de Beck y Cohn, del año 2013, en que se basa no en sustituir la idea de entropía de Gibbs por otra entropía, sino que en suponer una superposición de ensambles canónicos a distintas temperaturas, sobre un conjunto continuo o un conjunto discreto de temperaturas que describen al sistema. Esto, por supuesto, lo conocen bien, pero lo voy a mencionar rápidamente. En la estadística no extensiva o estadística de Salis, se sustituye esta entropía de Gibbs-Chapman por esta forma generalizada, donde aparece un parámetro Q. Este parámetro Q, si uno toma el límite Q tendiendo a 1, se reduce a la entropía de Shannon o Gibbs-Chapman, y en otros casos da otro comportamiento. Si uno maximiza esta cantidad sujeto a restricciones de normalización,